Buenas tardes. La Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos del COVID-19. Es un honor para nosotros contar con su presencia y el poder ofrecerles a excelentes expositores que tenemos el orgullo de llamar de la casa. Antes de iniciar con la exposición, quisiéramos hacerles la indicación de que al final de su exposición del máster Said Bridi, se van a abrir un periodo de preguntas. Las preguntas deben realizarlas en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de su pantalla. Por una cuestión de orden, solo las preguntas que se hagan ahí serán las que evacuará el expositor. Esta tarde les tenemos el tema Los contratos de seguro en la época del COVID-19, a cargo del máster Said Bridi Arguedas, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, con un posgrado en Derecho de Seguros y Reaseguros de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de seguros, es abogado de entidades reguladas en el sector asegurador, participó en los procesos de redacción de las leyes que dieron lugar a la apertura del mercado de seguros, es autor del primer libro que trata sobre el contrato de seguros en Costa Rica y es además bloguero del Financiero con su blog El Mercado Seguro. Sin más, le doy la palabra al máster Said Bridi. Buenas tardes. Fue coincidente, pero en buena hora que hoy es el Día Mundial del Seguro y qué más que poder dar una charla de esta materia el día de hoy. Tema que viene desde una coyuntura relacionada con el COVID por invitación de la universidad, a la cual de antemano agradezco mucho. Mi arista en relación con estos series de webinars relacionados con el COVID va en relación con los contratos de seguros. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál es el efecto del COVID en los contratos de seguros? Me atrevo en estas circunstancias, dependiendo de la población que nos está escuchando, donde pueden haber abogados, pueden haber estudiantes de derecho, que usualmente el contrato de seguro no se ve con mayor profundidad en la facultad o en las facultades de derecho. Y también hay personas del sector asegurador que no necesariamente son abogados. Entonces voy a tratar de estar nadando en el puro centro, tratando de ver aspectos técnicos para no hacer una presentación estrictamente legal o jurídica, para que los abogados comprendan un poco el mecanismo del seguro y también ahí van a haber aspectos legales para que los técnicos comprendan un poco en qué consiste esto. Entonces, vamos a arrancar desde el punto de vista técnico con las primeras reglas de entendimiento sobre lo que es un contrato de seguro, orientado un poco hacia todo esto de la pandemia. Nuestra legislación costarricense, a diferencia de otras legislaciones, tiene la bondad de haber definido el contrato de seguro desde un punto de vista funcional. Bajo ese concepto, lo que quiero resaltar desde un punto de vista jurídico son las obligaciones recíprocas que se deben uno al otro, que juegan un rol importante en todo esto de la pandemia. Por un lado, la prima, que es a la contraprestación que pagaría el tomador a cambio de que haya una cobertura de seguro, pero por otro lado el asegurador se va a obligar a cambio de esa prima, y en caso que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. Entonces arrancamos con un primer punto y es, por supuesto que estas obligaciones de la compañía de seguros es aleatoria, en el tanto se cumpla con la condición de que el evento acaezca. Y más precisamente, como lo establece el concepto, el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. Y esto lo dejo claro porque esto es una de las discusiones sobre si está cubierto o no el COVID. Bueno, eso va a guardar mucha relación con que es o no un riesgo objeto de cobertura. A la hora de haber señalado entonces, por un lado la prima y por otro lado el riesgo, debemos entender que en el contrato seguro la equivalencia funcional entre prima y riesgo es importantísima. Hay un equilibrio financiero del seguro
y radica en esa correlación entre la prima y el riesgo. Siendo la prima ese precio por cubrir el riesgo. Básicamente lo que tiene la prima detrás es todo un estudio de componentes tarifarios que se estructura en términos generales bajo el concepto de mutualidad. Los muchos pagan las pérdidas de los pocos. ¿Y cómo logramos eso? Por supuesto que la compañía de seguros se basa, entre otras cosas, en dos elementos importantes, la estadística y la ley de probabilidades. Poniendo un caso muy básico, las compañías comprenden que en un grupo de 100 personas, a 2, por estadística y arrojando probabilidades, son los que van a sufrir los daños. Y lo que se procura entonces con el seguro es diluir esa pérdida de 2 personas entre las 100 personas que están involucradas en el grupo. Así es más fácil ponerle un precio al riesgo porque se valora basado en estadísticas, ley de probabilidades, hay un grado de certeza, más o menos, de que se van a ocurrir 2 eventos dentro de la población de 100 personas. Ahí es donde la compañía le pone el precio a ese riesgo. Y por eso, a partir de ahí, es que hace sus estudios para poder calcular cuánto le voy a cobrar a cada una de las personas que está dispuesta a trasladar determinados riesgos, sea fallecimiento, sea desempleo, responsabilidad civil o cualquier otro tipo de riesgo. Desde un punto de vista regulatorio, un contrato de seguro se compone de 2 pilares fundamentales: de la documentación contractual y de la nota técnica. La documentación contractual, en términos generales, es la que todos conocemos porque desde un punto de vista de publicidad que hace el regulador, en su página web están registradas todas las condiciones generales de las compañías de seguros, esas condiciones generales que están autorizadas para poder ser utilizadas. Ahí uno puede determinar qué está cubierto, qué está excluido, pero no es suficiente. Hay otro documento que es la nota técnica, que viene siendo ya una información confidencial donde un actuario entra a hacer el análisis al que hago referencia sobre cuánto va a costar la pérdida. Y en esa medida se hace la tarifa. Entonces, en esa nota técnica no hay más, no hay menos. Hay lo que debería de ser esa tarifa que corresponde a las coberturas y las exclusiones que están claramente establecidas en la documentación contractual. Hago esa línea para comprender que la pandemia, en alguna medida, no es que haya tomado por sorpresa, pero es un asunto que se ha venido debatiendo en las últimas décadas. Y en razón de esto, cuando hablamos de una documentación contractual, vamos a hablar ahora en términos generales de 2 tipos de seguros, sobre los cuales se adquieren o se asumen los riesgos de las compañías de seguros. Los seguros que tienen un componente de riesgo nombrado, y es una modalidad de riesgo nombrado, esto significa que en el contrato en sí mismo se hace una descripción positiva de cada tipo de riesgo a cubrir. Es decir, se establece dentro de un riesgo, por ejemplo, sobre la vida de la persona, si es muerte accidental, muerte por cualquier causa, accidentes o que generen incapacidad, y se describe cada uno de esos riesgos. Sobre un edificio, el incendio, el terremoto, inundación, se van describiendo cada uno de esos riesgos. Y sobre cada uno de esos riesgos existe una lista de exclusiones aplicables para definir, digamos, esa descripción negativa del riesgo. Automóviles. La compañía de seguros asume cubrir una colisión del vehículo. Ese es el riesgo asumido y que se describe positivamente en la cobertura. Pero ese mismo riesgo de colisión no lo va a cubrir si quien conducía al momento de la colisión conducía en un estado etílico. Entonces, es el mismo evento, la colisión del vehículo, pero está limitado
en ciertos supuestos que no van a estar cubiertos. Entonces, en este tipo de seguro es mucho más comprensible tener claridad de lo que hay, sobre lo que hay cobertura y sobre lo que no hay cobertura. Siempre hay una discusión, y aquí siempre se debate entre los inclinados hacia el péndulo de la protección al consumidor frente a los que estamos inclinados más hacia la técnica y a las normas puras de los contratos de seguros. Si, por ejemplo, en la descripción positiva del riesgo no se habla nada sobre la pandemia y en la descripción negativa del riesgo tampoco se habla nada sobre la pandemia, ¿está o no cubierto? Entonces hay quienes dicen que por el simple hecho de que no se diga en la cobertura ni tampoco en la exclusión, en caso de duda debería estar cubierto. Pero habemos otros que decimos que no necesariamente, porque en la descripción positiva estoy diciendo ese riesgo es el que estoy cubriendo y sobre ese riesgo existen unas limitaciones que no voy a cubrir. Lo demás no existe en el contrato. Esta modalidad es un poco más sencilla de poder describir eso, pero por otro lado están los seguros de todo riesgo. Aquí la descripción de la cobertura es tan sencilla, tan amplia y relativamente tan retadora, porque no hay una descripción específica de los riesgos a cubrir, salvo por supuesto la orientación del ramo o línea de seguro. Se dice que cuando es de todos riesgos, que cubre todos los riesgos relacionados al ramo de incendio o, por ejemplo, marítimo. No es que con una cobertura seguro voy a cubrir todos los riesgos, cualquiera que sea, fallecimiento, responsabilidad civil, incendio. No se trata de eso, sino en el ramo de incendio y líneas aliadas se va a cubrir todo riesgo. Por ejemplo, los seguros de todo riesgo de daño físico directo sobre un inmueble. O en marítimo, todo riesgo inherente al transporte de mercancías desde un punto de vista marítimo. Entonces, no se describen las coberturas, es todo riesgo inherente a esa actividad, pero luego existe una lista exhaustiva de aquellas exclusiones aplicables a ese todo riesgo. Es en este tipo de seguro donde puede haber más sensibilidad en la discusión sobre si la pandemia está siendo cubierta o excluida. De hecho, ahí es donde en alguna medida han surgido algunas discusiones en otras latitudes. Dejando ese aspecto técnico relativamente claro, ahora vamos a hablar un poco de los aspectos generales sobre el impacto del COVID. Solo para dar estos datos, porque al final de cuentas, los entes aseguradores van a estar monitoreando siempre y constantemente los riesgos. Y aquí vemos, por ejemplo, un comparativo en América Latina, donde vemos que la tasa de mortalidad en Costa Rica es la más baja. Eso dice mucho desde todo punto de vista, puede ver lo político, desde el punto de vista de las medidas de control y de sanidad, desde el punto de vista económico, etcétera. Para los reaseguradores es muy bueno porque entonces sobre ciertos seguros donde eventualmente tuviese que darse cobertura, en buena hora la tasa de mortalidad es bastante baja. Pero además, robándole una filmina a don Gerardo Corrales, que creo que presentará el día de mañana su charla aquí por este mismo medio. Lo que quiero nada más traer a colación es, uno, la fecha, que es reciente, y que para Costa Rica el punto de que esta tasa de letalidad sea tan baja y que la tasa de recuperación sea tan alta, genera buenos augurios en cuanto a las medidas que se vayan restringiendo o relajando para que la economía no se vea afectada. Y estas medidas inciden mucho en los tipos de seguros o cualquier otro aspecto que pueda afectar. Por supuesto, fallecimientos, desempleos, cierres de locales comerciales que por medidas han tenido que hacerlo, o bien por las mismas medidas, bajo la propia voluntad del costarricense, va a ir con ciertos cuidados. Lo cierto del caso es que
sin pensar en el mal de los muchos, Costa Rica ha tenido desde ese punto de vista una disciplina como pueblo y eso ha sido bueno para todos, inclusive para el sector asegurador. Esto me lleva entonces a entender que las pandemias, porque cuando ha habido exclusión de este riesgo se habla de pandemia en términos general, entonces siempre hay un concepto de pandemia, es usualmente excluido de los seguros, pero esta discusión arrancó ya hace varios tiempo. Existió ya un SARS, que por sus siglas en inglés es un síndrome respiratorio agudo severo. Hubo uno a finales del 2002 y empezó en el 2003 el gran problema. Fue el primer llamado de alerta a las compañías de seguros y ocurrió como ocurrió cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Hay un antes y un después. Cuando ocurre esto del SARS, en las pólizas de todo riesgo, por ejemplo, no se vislumbraba una exclusión sobre pandemias o no se contemplaba en ningún otro tipo de seguro. O excepcionalmente, cuando se sabía que determinada actividad podía incidir eso, como por ejemplo en algún hospital o clínica, probablemente sí había una valoración más sensible. Pero fue aquí cuando empezó a excluirse la pandemia de los contratos de reaseguro, que son los seguros de las compañías de seguros, y entonces, de forma decantada, la compañía de seguros en sus contratos se empuja o se obliga necesariamente a excluir las pandemias en virtud de sus contratos de reaseguros. No fue predecible en ese momento. Para que hagamos un comparado, 8,000 infectados, una mortalidad del 10%. 6 semanas luego, 27 países en aquel momento empezaron a sufrir la pandemia. Esto parece ser que no le llega ni a los talones a la pandemia que estamos viviendo ahora. Hubo pérdidas entre 30 y 150 billones de dólares. Y por supuesto, es como un déjà vu en aquel momento, al igual que ahora, las industrias face to face o las más afectadas, han sido las más afectadas, incluyendo entretenimiento, conciertos, campeonatos de fútbol, teatros, cines, etcétera, y los viajes. Por supuesto que han sido de las actividades más afectadas y en Costa Rica sensiblemente el turismo. Reaseguro entonces ha sido uno de los detonantes porque desde su trinchera, que es el análisis de riesgos de una forma globalizada, han debido establecer entonces exclusiones expresas y a raíz de eso entonces tarifican de una forma especial las pandemias y crean coberturas especiales. Igual ocurrió con las Torres Gemelas, que la había puesto como ejemplo, excluyen los terrorismos, crean coberturas especiales de terrorismo y empieza a tratarse de una forma muy especial ese tipo de riesgo. Bajo esa premisa entonces empieza a surgir desde ya 17 años atrás contratos de seguros con esas exclusiones. Entonces no es sorpresa a estas alturas que cuando ocurre la pandemia aparezcan en los clausulados estas exclusiones. Por supuesto que es sorpresa en el tanto, vamos a revisar y si está como una exclusión, pero es un tema que se ha venido tratando ya varios años, casi 2 décadas. Vida de gastos médicos, tal vez no hay mucho que explicar. Por supuesto que el riesgo que cubren estos seguros es la vida de la persona, fallecimientos, o la condición médica, el costo de los gastos que implica el que una persona sea tratada. Suena pandemia, hay tasa de mortalidad, pero salvo el tema de los ventiladores, que viene siendo un aspecto, bueno, aquí no tengo realmente mayor experiencia en cuanto a los costos que implica, pero pareciera que en comparación con algún otro tipo de afectación en la salud, la persona para tratar este padecimiento no involucra un costo mayor a la persona para conseguir una solución. Realmente creo que no hay solución en este momento más que dejar pasar una ventana de tiempo y controles, por supuesto, sobre la afectación pulmonar y otros aspectos. Lo mismo que el fallecimiento han sido muy pocos. Entonces, en este tipo de seguro, aparte que puede haber una exclusión, no ha sido mayormente impactado, al menos en nuestro país.
Responsabilidad civil, este es uno de los seguros que puede verse más expuesto, de los cuales hay variedades, pero por ejemplo el seguro de responsabilidad general comercial que puedan tener los locales comerciales viene siendo uno de las coberturas que podría estar expuesta según se haga su revisión, si está contemplada la cobertura, si hay exclusiones, pero aquí el punto medular es que al haber una responsabilidad civil objetiva, en buena teoría, de las locales comerciales, surge siempre la discusión si, bueno, la pandemia es un tema de fuerza mayor. Sí, es un tema de fuerza mayor, pero hoy se sabe que hay medidas de sanidad o de tratamiento especial sobre esta enfermedad para que ciertos locales comerciales puedan abrir con ciertos cuidados. Y en esa medida, si los locales comerciales respetan a cabalidad y puedan tener pruebas suficientes, bien documentadas, de que han cumplido con esas medidas mínimas que el gobierno establece o más de lo que de las mínimas, y alguien llega a contagiarse dentro del establecimiento, pues pueden haber formas de decir que se hizo lo humanamente posible y aún así fue inevitable. Entonces podrían haber esas discusiones si hubo o no responsabilidad civil. De haber responsabilidad civil y se manejan todos los controles posibles, por supuesto que podrían haber coberturas hacia esa responsabilidad. Repito, en el tanto no hay una exclusión relacionada con pandemias en ese contrato de seguro. Por otro lado, si la persona no cumplió con los mecanismos mínimos, como hemos visto en noticias, luego de la Semana Santa, cuando ocurrió lo del retiro de ciertos dineros en las cuentas del ROP, hubo sucursales de ciertos bancos que no cumplieron con las medidas y los clausuraron. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los usuarios de ese banco fue contagiado en el momento en el que estaba ahí bajo esperando retirar su dinero? Bueno, ahí evidentemente hay una responsabilidad de la cual el banco no va a poder decir que fue de fuerza mayor a razón del COVID. Directores y oficiales, hay una póliza de responsabilidad civil de directores y oficiales en la cual si la junta directiva no tomó las medidas adecuadas para el control de las operaciones, para la protección de sus empleados, para la protección de sus clientes, y hay algún cliente infectado o contagiado, disculpen, que demanda o se ve parte del personal contagiado por pocas medidas, o bien fue tanto el contagio masivo dentro de la empresa que debe cerrar, pues bueno, hay responsabilidad de la Junta Directiva en las tomas de decisiones que pueden venir desde demandas de clientes, de los mismos empleados por responsabilidad patronal o de los mismos accionistas. Malpraxis médica, bueno, saturación de hospitales que no puedan darle prioridad a algún tipo de situación, siendo un derecho fundamental la salud y la vida humana, pues ponderar va a ser muy difícil cuando se saturan los hospitales. En buena hora Costa Rica es un ejemplo a nivel mundial de ese control. O bien, a raíz de los contagios, en alguna intervención quirúrgica pueda surgir algo relacionado. Productos, también puede haber un riesgo en ese sentido. No sé si ustedes han visto ese cómico video de que los Simpsons descubrieron mucho tiempo antes el tema de la pandemia, y en el video lo que aparece es que cuando están cerrando la caja alguien estornuda y va contagiado lo que va dentro de esa caja. Bueno, en la realidad, si se logra probar que la mercancía venía contagiada, pues ahí puede haber un tema de responsabilidad civil productos. Crédito y caución, sin explicar mucho estos tipos de seguros relativamente complejos. El seguro de crédito yo lo contrato, yo me cubro y yo recibo la indemnización en caso de que yo entregue mercancías a alguien más. Usualmente puede ser crédito de exportación y esa persona debe de pagarme a mí por esa mercancía. En caso de que no me pague, la compañía de seguros me paga a mí, luego la compañía busca recobrar esos dineros contra el deudor. Y el seguro de caución, un poco más conocido, yo lo contrato como deudor para garantizarle a mi acreedor que yo voy a cumplir con la obligación. Si yo incumplo, la compañía de seguros procede a pagarle al acreedor
los daños y perjuicios causados por mi incumplimiento. Aquí puede ocurrir, y lo hemos visto, que el COVID pueda incidir en alguna medida, por ejemplo, si la compañía de seguros otorga un seguro de caución para una licitación pública de la construcción o desarrollo de una infraestructura y por alguna medida sanitaria se decide suspender la obra, bueno, ahí no hay incumplimiento de obligaciones, probablemente el seguro de caución entonces, por supuesto que no aplica. Inclusive hemos visto y vimos una resolución en la que la institución pública respecto a este proceso de desarrollo de infraestructura dice, sí, estamos todos de acuerdo de que la pandemia es un acto de fuerza mayor, pero hay que explicar cómo incide esa pandemia en ustedes para justificar cualquier atraso, para justificar cualquier suspensión de plazos. Eso igual ocurre, y lo vamos a ver en los seguros, porque no necesariamente la pandemia, por un lado, puede perjudicar, pero por otro lado puede beneficiar algún tipo de seguro. Entonces, no es que la pandemia en sí mismo vaya a ser la causa de fuerza mayor. En marítimo igual, hay riesgos en el tema de transporte marítimo, pero también inclusive en los cruceros, que se ha escuchado de casos donde, sabiendo el crucero que tenía a una persona contagiada, decidió no detener el curso del crucero, continuó con la ruta y se terminaron contagiando todos en el barco. Bueno, hay una responsabilidad importantísima de un contrato de un crucero que sí tiene que ver con responsabilidad civil, pero que tiene que ver con seguros marítimos. Interrupción de negocios, es otra de las coberturas más sonadas en las noticias a nivel internacional y máxime en Estados Unidos por dos razones. Uno, son de los países que han anunciado que ya existen juicios interpuestos contra compañías de seguros y también existen proyectos de ley que no importa si está excluido, el proyecto de ley busca que se pague o se levanten esas exclusiones para que las compañías paguen las indemnizaciones por interrupción de negocios. Aquí vuelvo a la primera parte de la exposición sobre la equivalencia funcional de prima riesgo. Yo no tengo calculado ni tengo tarificado ese riesgo. Casualmente lo tengo excluido, por lo tanto los dineros de la bolsa común de todos los que estamos en el principio de mutualidad no va a alcanzar bajo ninguna circunstancia para cubrir estos tipos de riesgos porque no están contemplados. Los mismos reguladores saben y están claros. A veces son ocurrencias en Chile, creo que también hay un proyecto de ley relacionado con esto y a veces son ocurrencias de personas o bueno, de los legisladores sin contemplar otras aristas que al final de cuentas van a afectar a una comunidad de personas. Entonces, con respecto a las demandas contra las compañías de seguros, se trata de la cobertura de interrupción de negocios en pólizas de todo riesgo de daño físico directo, en donde el punto medular es que cuando se habla de todo daño físico directo, la concepción va en relación a los daños que sufra la infraestructura del inmueble a raíz de un terremoto, de un incendio, y luego por esa situación se ha debido clausurar y eso interrumpe la actividad del negocio. Ahí se activa la cobertura de acuerdo a los parámetros que se hayan acordado entre las partes, pero las demandas han radicado en que el simple hecho de cerrar el establecimiento por una medida sanitaria está generando un daño al propietario del inmueble. Esa es la forma en que lo han querido interpretar y vamos a esperar las resultas de estos procesos judiciales para ver cómo van los jueces a interpretar este tipo de demandas. Y aquí adelanto el tema sobre las teorías de causalidad y de causa próxima, que los vamos a ver al cierre de la presentación. Cancelación de eventos es una, por supuesto, pero aquí hay una situación muy interesante, noticiosa, que ha sido ejemplo a nivel mundial y es el caso de Wimbledon, que es el torneo de tenis, uno de los Grand Slam a nivel mundial, que es en Inglaterra, en césped. 2002-2003, como les dije, fue cuando se empezaron a excluir la cobertura de pandemia expresamente y se crearon coberturas especiales. La organización del Wimbledon decidió mantener esa cobertura de pandemias desde el 2003, a raíz del SARS del 2002-2003.
pagaban 1.8 millones por año durante 17 años. Y la indemnización que van a recibir es más o menos 30.6 millones de dólares. Claro, las pérdidas, perdón, 140 millones es lo que se espera de indemnización, los 30.6 es lo que han pagado en primas. Se espera una indemnización de 140 millones de dólares aproximadamente, pero obviamente los perjuicios fueron más altos, pero perjuicios porque hay derechos televisivos, patrocinios, venta de etiquetes, pero por otro lado hubo ahorros en otros aspectos. Lo importante es que no solo la previsión que tuvo esta organización de mantener una cobertura de estas, inimaginable que fuera a pasar lo que está pasando, y por otro lado se le criticó que por qué no lo hacía a puerta cerrada y desarrollaba la actividad. Bueno, si yo tengo la cobertura, me acojo a ella y ocurrió el evento, es una forma de activarla. Ahí ya surgen otras discusiones y es mejor mitigar el riesgo a través de hacerlo a puerta cerrada, pero evidentemente hubo políticas conforme avanzaban las circunstancias que no permitieron ni tan siquiera realizar ciertas actividades a puerta cerrada. Seguros de viajes, por supuesto, cancelaciones de viajes, enfermedades durante el trayecto. Y hay otros impactos secundarios muy interesantes que aquí esto quería llegar, porque por un lado afectan, pero por otro lado benefician. Hay aumento de riesgo en casas de habitación. Por ejemplo, ahora que todo lo hacemos desde la casa de habitación, estamos, en mi caso, 2 hijos, un perro, mi esposa que trabaja, igual como profesional liberal, al igual que yo, y tenemos que estar viendo cómo constantemente estamos conectando cosas, estamos haciendo, hay una dinámica constante que eso aumenta un riesgo que antes no estaba en la vida ordinaria, al menos de mi casa. Cuando se clausuran ciertos lugares, si no hay mayor control o avistamiento, pues al final de cuentas puede haber un riesgo de daños a la propiedad por aislamiento o inclusive gente que entre a robar o lo que sea. Robo, vandalismo. Por otro lado, en automóviles se ha escuchado que la siniestralidad ha bajado considerablemente por la regulación de la gente que no sale, que evita, bueno, realizan mayor teletrabajo, y eso pues ha beneficiado en alguna medida al sector del ramo de automóviles. Pues por supuesto que hay ciertas industrias como rentacars que han tenido que cancelar las primas de seguros porque no se están moviendo los vehículos, pero bueno, por otro lado la siniestralidad viene hacia la baja. Aquí entramos en un tema de COVID, evita o no la responsabilidad del asegurador. Vamos a ver un elemento que es la teoría de la imprevisibilidad que aplica en el mercado de seguros como contrato privado, pero pregunto, ¿el COVID le genera una excesiva onerosidad al ente asegurador para reducir la agravación del riesgo? Eso no necesariamente es así como lo acabamos de ver. Eso habría que valorarlo caso por caso, pero el seguro es muy sensible por el simple hecho de tener como objeto de cobertura los riesgos. Entonces, no es así como simplemente esto es una causal para yo decir como compañía de seguros resuelvo el contrato o lo modifico en virtud de la situación. Pero lo cierto del caso es que nuestra legislación sí establece reglas para la agravación del riesgo. Están en los artículos 52 y siguientes de la ley reguladora del contrato de seguros, ley 8956, ahí les pongo el número, por si la quieren buscar, en donde se habla sobre dos elementos. Uno, antes de la agravación, la persona declara el riesgo y es ese riesgo el que la compañía de seguros analiza y acepta. Ya puesto el contrato en marcha con cobertura, hay una obligación importante y es velar por que el riesgo no se agrave. Entonces, el asegurado tiene que tener un especial cuidado sobre eso. Hay que ser claros, el riesgo es dinámico, no es estático, entonces en la medida en que la compañía de seguros aceptó determinado riesgo, sabe que el riesgo es dinámico, pero por el otro lado, por eso la misma legislación le exige al asegurado que lo mantenga en ese ámbito del cual se discutió y se le otorgó tarifa.
En el momento en que se agrave por voluntad propia o por factores externos, también debe tener el cuidado de notificar a la compañía de seguros sobre esa agravación. Entonces, el aspecto medular es que la agravación debe recaer sobre el riesgo asegurado, que eso es muy importante. No es cualquier factor, es sobre el riesgo que yo aseguré. Tiene que ser imprevisto para el asegurador particularmente, por supuesto. Y esa agravación, como les acabo de decir, puede ser por voluntad del asegurado, tan sencillo como que una casa de habitación de 2 pisos, en el primer piso decido poner un restaurante, la mitad del restaurante y la otra mitad una fábrica de juegos pirotécnicos. Eso agrava el riesgo y tengo que notificarlo a la compañía de seguros. O por factores externos. A la par de mi casa están construyendo una gasolinera. Eso es un riesgo que puede agravar la cobertura de mi seguro. Pero bueno, la pandemia es un factor externo que agrava el riesgo. Eso es un signo de pregunta que se tendrá que valorar caso por caso. El asunto es que la compañía de seguros, una vez que conoce de esa grabación, tiene dos decisiones. O da por terminado el contrato de seguro o lo modifica. Porque, como dice la frase en la ley, de haber conocido esas circunstancias del riesgo, la compañía de seguros pudo no haberla asegurado o asegurado en otros términos. Esas son las reglas que pueden existir de agravación y disminución que no necesariamente aplican para el caso de COVID-19, porque como hemos dicho, es sobre el riesgo que asumió, si ese riesgo en sí mismo se agrava o se disminuye. Puede ser que el factor de la pandemia no incida en ese riesgo que yo estoy cubriendo. Por lo tanto, no puedo echar mano como compañía de seguros a las teorías o a las reglas de agravación y disminución del riesgo. Someter examen de agravación, por supuesto. Se hace la pregunta, ¿es imprevisto? Es decir, no contemplado dentro del análisis de la suscripción del riesgo. Sí, no. Bueno, ahí empieza a construirse la necesidad. ¿Es posterior al aseguramiento? Claro. Si el seguro fue antes de todas estas circunstancias, eventualmente podría entonces valorarse. Pero si hoy una compañía de seguros decide suscribir una póliza de seguro, ya sabe que existe la situación de la pandemia y entonces tendrá que tomar las decisiones del caso, porque es un componente dentro del análisis del riesgo, ya sea que lo excluya o que lo comprenda dentro de la cobertura. ¿Esas nuevas circunstancias alteran el riesgo originario? Bueno, ese es otro signo de pregunta que hay que hacer la evaluación caso por caso. Y finalmente, si es un factor relevante. Con respecto a la teoría de la causalidad adecuada, lo que quería hacer una breve acotación es que casualmente en Costa Rica se está tratando de romper un paradigma y es que mal utilizado se ha tratado de aplicar en las coberturas de seguros la teoría de la causa próxima y es el último factor que puede uno vincular entre el hecho y el daño. Usualmente se utiliza en materia penal. Pero aparentemente, bueno, en materia civil lo que aplica básicamente es la teoría de la causalidad adecuada, que aplica que es necesario revisar siempre en los contratos de seguros cuando ocurre un siniestro. El paradigma es que lo vimos en alguna clausulado de un contrato de seguros, principalmente de la plaza de Londres, en Inglaterra, y es que ellos utilizan la teoría de la causa próxima. Entonces, como que viene esa derivación hacia los contratos de seguros de Costa Rica, cuando se traducen o no, y se mantiene ese principio, pero ese principio para los jueces no existe en materia civil. Entonces, traigo a colación este aspecto porque bajo la tesis de la causalidad adecuada, hay que valorar los hechos, hay que determinar cada uno de los factores que inciden para ponderar y determinar cuáles son esos factores relevantes para el acaecimiento del siniestro. Y esto, a mi juicio, juega un papel muy importante, por ejemplo, si se está discutiendo si la causa del siniestro fue precisamente la pandemia o cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, un caso muy básico, pero que lo puede poner bien, se puede establecer como un buen ejemplo, es la pandemia ha hecho que se establezcan medidas sanitarias de cierre. Y entonces el cierre
es lo que obliga a un restaurante a no poder continuar vendiendo. Entonces, aquí se genera una discusión. Si fuera bajo la tesis de la causa próxima, entonces lo que está causando el cierre de mi establecimiento es la medida sanitaria, y entonces yo tendría que establecer que el siniestro es a razón de eso. Pero si hablamos de las tesis de la causalidad adecuada, ambos factores sí ponderan y forman parte del siniestro. Es la misma pandemia que ha causado esa situación que derivó luego una medida sanitaria y luego un cierre. ¿Que la pandemia puede existir? Bueno, puede existir, y luego la medida sanitaria hace una reapertura de estos establecimientos y empiezan a generar ingresos. Bueno, la pandemia existe, la medida ya no existe. Entonces, esos aspectos juegan un papel muy importante a la hora de hacer el contraste entre el menoscabo patrimonial del asegurado, las coberturas a aplicar y, en particular, si existen exclusiones que deban ser aplicables al caso concreto. Conclusiones. En seguros y en cualquier otro ámbito de las obligaciones, la pandemia en sí misma no es fuerza mayor. Es decir, se deberá valorar caso por caso para ver si la pandemia incide como causa de fuerza mayor. Como lo hemos dicho, no a todo el mundo le aplica lo mismo con relación a esa pandemia. Hay unos que les beneficia, otros que les perjudica. No necesariamente, y poco probable, ya desde el punto de vista de la sensatez, que un asegurador alegue no cumplir su obligación indemnizatoria en razón de la fuerza mayor con motivo al COVID-19. Pero esto también lo traigo a colación porque en la administración de los riesgos, las aseguradoras van construyendo sus clausulados. Ya escucharon lo que pasó en el 2002-2003, van estructurando de nuevo sus clausulados y sus tarificaciones con base en esa situación. Y ahí van previendo los supuestos, van valorando si son o no asegurables, y por lo tanto van determinando y diseñando sus coberturas y exclusiones. Entonces, digamos que esta pandemia no es fácil que una compañía de seguros, prácticamente yo veo poco probable que una compañía de seguros vaya a alegar que no va a cumplir en razón de la pandemia, sino es que en su estructuración contractual está bien y claramente delimitado qué está dispuesto a asumir y qué está dispuesto a no asumir en virtud de sus coberturas, exclusiones y la tarifa del riesgo. Cierro diciendo que las pandemias ya fueron un factor de revisión y debida exclusión hace ya algunos años. Termino como un mensaje muy positivo, y es que en virtud de la forma en que se ha manejado en Costa Rica esta situación sanitaria, las compañías de seguros, y voy a separar para poder explicar del sector privado y el INS como entidad estatal, han hecho esfuerzos y han hecho excepciones a la regla para cubrir en ciertos seguros situaciones de pandemia. Inclusive, y lo separo porque el Instituto Nacional de Seguros tiene como política institucional y de gobierno. Es decir, tal vez no fue un análisis necesariamente económico, sino más político, y luego de ahí, por supuesto, tiene sus implicaciones de análisis interno para poder hacer lo que hizo, que fue pues levantar, en buena teoría, las exclusiones en riesgos del trabajo y en algunos otros bajo ciertas reglas. Entonces, como que las levantó así nomás. Entiendo que hay ciertas condiciones. Y en el sector privado, prácticamente todas las aseguradoras de todos los ramos, en gastos médicos, en vida, en desempleo, han hecho esfuerzos por levantar o medir cómo ir otorgando cobertura aun y cuando está la exclusión. Y eso gracias a la disciplina del gobierno de nosotros los costarricenses o los habitantes aquí en Costa Rica, y las medidas que se han tomado. Eso ha beneficiado en la adecuada administración de los riesgos para las compañías de seguros. Por lo demás, quedo atento a consultas, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Said. La primera consulta es de Juan Carlos Díaz Solís. Hola, Said. ¿Cómo explica que un seguro de gastos médicos cubra pandemias si todo el control en estos casos es asumido por los hospitales públicos con cargo a la seguridad social? Sí, bueno, la ventaja de tener la póliza de gastos médicos que esté otorgando cobertura es si ante una eventual saturación, que ojalá que nunca ocurra,
yo puedo tener la posibilidad de utilizar mi póliza para ir a tratarme a un hospital o clínica privada, y esas facturas que probablemente, bueno, van a ser facturas y las voy a tener que pagar, a diferencia de si yo estoy bajo la seguridad social y eso ya está cubierto, mi compañía de seguros va a cancelar esas facturas. Por lo pronto, ni yo que tenga cobertura de gastos médicos, ni Costa Rica en términos generales va a esperar a que llegue a saturarse el sistema de seguridad social para yo usar mi póliza. Ahora no puedo usarla, pero ahí la tengo por si acaso. Juan Carlos Díaz, otra vez. Hay dos casos en que aparentemente los pacientes ya habían resultado negativos por COVID y aún así murieron por causa de enfermedades preexistentes. ¿Puede alegarse cobertura aún y cuando excluya pandemias? Bueno, esa es precisamente, y es una excelente pregunta, sobre el tema de la teoría de la causa próxima o de la causalidad adecuada. Hay que ponderar una serie de factores, porque probablemente si hablamos de la causa próxima, en esos casos resulta que ya dio negativo y semanas después fallece por algún fallo renal o por un tema pulmonar, que tal vez fallece en el momento en que el contagio ya dio negativo, ya no hay contagio en su cuerpo, digámoslo así. Pero bueno, hay que empezar a ponderar y determinar, bueno, por causa próxima, entonces no fue la pandemia, pero si se logra empezar a valorar que si no hubiese tenido la pandemia, la persona hubiera vivido 50 años más, 30 años más, 20 años más, eh, con esas deficiencias que aún así su salud tenía, pues entonces la pandemia entra a jugar un rol importante en la ponderación de los factores que causaron el siniestro. Entonces sí podría eventualmente alegarse que el COVID jugó un rol muy importante en el menoscabo patrimonial o la pérdida de la vida o de los gastos médicos. Oscar Telles Lizarazo. En los seguros de vida grupo que cubren las deudas de créditos hipotecarios, ¿podría excluir la pandemia como riesgo asegurado o ello no sería posible por prevalencia del derecho a la vivienda digna? Es decir, hay seguros en que la intervención estatal podría evitar la exclusión del riesgo de pandemia. Le mando un especial saludo a don Oscar, que fue compañero mío en Colombia en el 2003 en el posgrado en Derecho de Seguros, si lo recuerdo bien. Disculpen los demás, pero aprecio mucho que haya hecho esa pregunta. Mi querido Oscar, habría que analizar políticas públicas de cada país. En nuestro caso, por ejemplo, en Chile se tiene que licitar los seguros para cubrir en caso de seguros colectivos de créditos. A poner un ejemplo, en Costa Rica es privado y ahí prevalece, digamos, la libertad de utilizar pólizas de seguros y de las coberturas y exclusiones que se acostumbren en el mercado asegurador. No hay disposición alguna que fuerce como política pública a que haya un mínimo de coberturas y exclusiones que tengan que estar en los contratos donde se otorga un crédito hipotecario bajo el principio, no sé, o derecho fundamental, como puede ocurrir en Colombia, de la vivienda digna. Entonces, en nuestro país no es forzoso y sí puede haber seguros colectivos de riesgos de fallecimiento, incapacidad total, que excluyan la pandemia. Rebeca Arias Campos. ¿Conoce algún caso donde una aseguradora haya levantado la excepción de pandemia en la cobertura de lucro cesante? Y en el caso de la cobertura de vandalismo a un inmueble. No conozco. No conozco ningún caso, ni aquí ni fuera de la jurisdicción costarricense. Eh, Lamentablemente no. Mercedes Arredondo. Buenas tardes, don Said. ¿Considera usted para estos casos a futuro el desarrollo de algún tipo de seguro inclusivo para casos catastróficos o pandemia? Mercedes, un gran saludo igual. Este, pues sí, sería un proyecto interesante. Lo que pasa es que volvemos a la primera etapa de la presentación, por eso es relevante el aspecto técnico, es valorar la equivalencia funcional entre el costo del riesgo y la prima que se está dispuesto a pagar. Y ahí entran muchos factores, reaseguradoras a nivel mundial, pools de compañías de seguros que quieren estar dispuestos a asumir como para poder diluir aún mejor este riesgo, porque ¿qué es lo que pasa? Puede ser
que pasen muchos años y que no ocurra una pandemia y cuando ocurra, pues toda la isla se vaya a contagiar y eso sean pagos seguros al 100% de los asegurados, cuando la expectativa es que los muchos pagan las pérdidas de los pocos. Entonces es un tema que no se descarta, donde hay riesgos hay seguros, pero dependiendo de la magnitud e intensidad, así va a ser el precio de la prima. Mario Arias, buenas tardes. Me parece bastante interesante la presentación y el tema. Hay dos consultas que me gustaría realizar. En este caso, al ser una pandemia algo realmente incierto y basado en el criterio de incertidumbre del cual dependen los seguros, y siendo que un contrato de seguros es complejo, podría pensarse en el desarrollo de un seguro catastrófico para cobertura de pandemias, enfermedades no autóctonas. La otra sería si usted podía trabajar algún seguro paramétrico catastrófico para salud. Maravillosa comentario. Efectivamente, sí. Ya países están trabajando en eso. Por ejemplo, Estados Unidos, pongo el ejemplo porque es un ejemplo espejo, aún y cuando el riesgo sea distinto con el tema de las torres gemelas, se creó una ley especial para crear un fondo. Para este caso, en Estados Unidos se está creando también como un fondo especial, que es como otro mecanismo de previsión o provisión en caso de que vuelva a ocurrir. Bueno, se pueden crear por ley especial coberturas de riesgos catastróficos y bajo una estructura de seguros paramétricos que para los demás el seguro paramétrico en realidad es una nueva modalidad que entra dentro de los seguros de daños que no aplican esos principios indemnizatorios. Tal vez no sé si va a ser a meritar bien la explicación porque si no nos vamos a alargar mucho, pero sencillamente lo que se dice es, si se cumplen por esos paramétricos, si se cumplen con estos parámetros, yo pago. No tengo que ir a evaluar el riesgo ni nada. Por ejemplo, en un terremoto que llegue a 7.5, de 7.5 para arriba, si eso ocurre, yo pago los daños hasta la suma máxima que se negoció. Para abajo yo no pago nada. Y para arriba, como voy a pagar, ni siquiera podría evaluar o podría no evaluar las pérdidas, simplemente pago. Eso es un seguro paramétrico. Bueno, eventualmente podría diseñarse algo así para estas circunstancias. Costa Rica lo permite, ya hay un oficio de la Superintendencia General de Seguros, un criterio legal, en donde avala la posibilidad de suscribir notas técnicas y documentación contractual diseñados para seguros paramétricos. Juan Carlos Díaz, tocó riesgos en pólizas comerciales, pero en el caso de riesgos de trabajo, seguros solidarios y con el trabajo en casa, ¿se podría incrementar el riesgo moral? ¿Podría comentar algo al respecto? Interesante, porque ahí ya el teletrabajo en sí mismo ya genera cierto interés para el seguro de riesgo del trabajo, porque no es lo mismo mi silla ergonómica y mi escritorio y mi computadora a cierta altura, a yo estar acostumbrado a trabajar ahora de 8 a 5 en un sillón en mi casa, acostado, y eso puede a la larga afectarme en mi condición. Bueno, eso es un factor agravante. El otro riesgo moral, bueno, es que pueden haber muchas circunstancias. Puede ser que yo en mi casa, con ocasión de la pandemia, tenga más cuidados que porque es un núcleo, o como le llaman ahora, una burbuja social, donde todos tenemos un mismo lineamiento, todos nos ponemos spray en el alcohol de los zapatos antes de entrar, todo el mundo tiene sus cuidados. En cambio, si yo voy a mi estación de trabajo, puede ser que tenga un riesgo mayor porque mis costumbres no son iguales a las costumbres de mis compañeros y eso puede generar ciertos riesgos. Entonces, francamente, el lograr decir que hay riesgo moral o no, sería tener una bola de cristal y va a ser lindísimo, ojalá más pronto que tarde, que cuando termine todo esto se logren dar las experiencias y los números y las estadísticas de las compañías con respecto a siniestros de riesgo del trabajo en el hogar por teletrabajo y COVID versus lo que pasaba antes. Ana María Sanz Arteaga, saludos, Said. ¿No le parece que en los seguros de saldos deudores, de protección crediticia o seguro de desempleo existe una violación al principio de previsibilidad de seguros? Esto porque en la mayoría de las pólizas está únicamente previsto el despido o falta de empleo total y no los casos de disminución de jornada, suspensión de contrato o bien pérdida de trabajo principal con prevalencia de un trabajo secundario de menores ingresos. A ver si logro dar la respuesta satisfactoria. En el riesgo de desempleo, bueno,
la pandemia toma por sorpresa porque la estructuración de estos riesgos de desempleo, al menos en nuestro país y creo que en muchos otros países, cobró mayor importancia recientemente. No era tal vez tan acostumbrado o no es un seguro que sea tan, que se prolifere tanto y siempre se ha diseñado con base en un despido involuntario con responsabilidad patronal. Nunca, ni siquiera en nuestro país, al menos en Costa Rica, se había valorado la reducción porque inclusive no se podía, tenía que hacerse un proyecto de ley para hacerse. En Costa Rica no estaba contemplada esas posibilidades de reducción de jornadas, lo cual es comprensible que al haber una reducción de jornada y una reducción de ingresos, si eso afecta mi presupuesto, bueno, los seguros no los contemplaban. Pero además es usual, al menos en Costa Rica, las exclusiones en desempleo cuando hay desempleo masivo. Esto tiene toda una connotación y es que obviamente en un único evento, en una única empresa, va a haber un despido masivo y eso se vuelve catastrófico y las primas serían distintas. Entonces, si usted quiere una prima de determinado valor, pues va a existir esa exclusión. Si levantamos esa exclusión, la prima va a tener otro componente probablemente más caro. Entonces, usualmente o la práctica acostumbrada es que haya existe una exclusión de despido masivo y eso es lo que viene a afectar ahorita. Bueno, hay ciertas entidades financieras que están haciendo, junto con las aseguradoras, por lo mismo de la equivalencia prima-riesgo, alternativas como, por ejemplo, no darle los 6 meses a una persona que está despedida por razones del COVID, pero sí, digamos, dependiendo de las circunstancias y la valoración que se haga, dar 2, 3 meses como un auxilio, prácticamente como un pago ex gracia o razonado, que venía siendo una obligación natural de entregarle ese dinero por un tema de ser cooperativos, digamos, en estas circunstancias. Pero es así y yo no vería cómo decir que por el simple hecho de que hayan reducciones de jornada laboral aplicaría el mismo riesgo. Casualmente el COVID es un factor que aquí podría ponderarse como un tema de fuerza mayor no contemplado en las pólizas, pero que tampoco está diseñado dentro de su estructura para ser indemnizado. Muchas gracias, Said. En este momento hemos cerrado las preguntas. Si gusta hacer una conclusión para cerrar la actividad. No, francamente, muchas gracias. Un honor poder compartir con ustedes en mi alma mater. Muchas gracias, Cristina. Y nada, hoy es el Día Mundial del Seguro, así que buen pretexto para compartir con ustedes este tema. Muchas gracias. Muchas gracias al máster Said B. Arguedas por tan excelente charla, tema sumamente importante y al que todos nos estamos enfrentando, no solo como profesionales, sino en nuestra vida personal. Les agradecemos a todos los presentes y esperamos contar con su presencia mañana en la charla de cierre, que es Efectos Económicos y Financieros de la Pandemia, una perspectiva de un estudiante de la Escuela Libre de Derecho, a cargo del MBA Gerardo Corrales Briggs. Muchas gracias, nos vemos mañana.